La salvación es por gracia. Y lo único que el hombre aporta para ser salvo es su fe. Y entonces eso lo encontramos desde el libro de Génesis. En dichos personajes, de ellos se dice en Hebreos 11 que todos ellos alcanzaron testimonio de haber agradado a Dios porque creyeron, porque tuvieron fe. Después del libro de Génesis encontramos la historia de una nación. La historia de una nación que fue sacada de la esclavitud, que peregrinó por 40 años en el desierto y luego tomó posesión de una tierra que Dios les había prometido. De Génesis en adelante encontramos entonces la historia del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel podríamos dividirla en 3 o 4 etapas. La historia del pueblo de Israel comienza con la época patriarcal, desde el capítulo 12 de Génesis. Época patriarcal. Luego termina la época patriarcal cuando termina el libro de Génesis. Éxodo en adelante sigue la historia de Israel. Pero ahora entramos a una época que se llama época teocrática. Esta época teocrática comienza con la salida de Israel de Egipto, el Éxodo, del cual nos habla el libro de Éxodo. Y va a terminar con el reinado el tiempo de los jueces, cuando Israel le pide a Samuel que le nombre un rey. Allí termina la época teocrática, el gobierno de Dios, y comienza la época monárquica, la época de los reyes. Y la época de los reyes comienza entonces con Saúl y va a terminar con el cautiverio en Babilonia. Después del cautiverio de Babilonia en adelante, tenemos lo que llamamos la época de la dependencia. Israel ya no recupera su libertad, su independencia. Después del cautiverio van a vivir esclavizados por los imperios que vendrán después de Babilonia. Y así llegamos hasta el nacimiento de Cristo. 4000 años de historia. 2000 años de Génesis 1 a Génesis 11 y 2000 años de Génesis 12 hasta Malaquías. En otras palabras, tenemos dos grandes bloques. La historia primitiva, 2000 años, Génesis 1 a Génesis 11, y la historia de Israel, Génesis 12 hasta Malaquías. Son 39 libros. Esa es la historia del Antiguo Testamento. He dicho que el Antiguo Testamento es la historia de la salvación. Es por eso que debemos conocer el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos que para agradar a Dios hay que creer. Es interesante que el diezmo se origina en la época patriarcal, no en la época teocrática. El diezmo tiene que ver con la época patriarcal. Surge en el tiempo de los patriarcas. Encontramos a Abraham dándole sus diezmos a Melquisedec. Y encontramos a Jacob prometiéndole a Dios la 10ª parte de todo lo que le dé Dios, si Dios le cumple, dándole ropa, comida y protección. Entonces el diezmo no es de la ley. El diezmo es un principio de fe. Es un principio de fe. No es por la ley, por lo tanto no es por ley, pero sí es un principio de fe. Si lo hizo el padre de la fe, como fue Abraham, la Biblia dice que nosotros seguimos las pisadas de fe de nuestro padre Abraham, porque por la fe hemos sido injertados en la descendencia de Abraham. Entonces, no se nos obliga a diezmar, pero es un principio de fe que produce bendición. En alguna ocasión dije que todo es voluntario. Usted viene al culto por voluntad propia. Usted no viene al culto por ley, por obligación. A usted le nace venir y viene.
Usted ora no porque le obliguen a orar, usted ora porque siente necesidad de orar. Lee su Biblia igual, todo es voluntario. Si usted quiere, si usted no lo quiere hacer, no lo hace. Pero si usted no hace esas cosas, usted empobrece. Así como la oración, y así como asistir, y así como adorar, y así es ofrendar y diezmar. Es un acto voluntario. Usted no lo quiere hacer, no lo haga, pero su vida será raquítica. Si no ora, si no lee, si no ofrenda, si no da su diezmo, su vida será raquítica. Porque en la parte económica, esto tiene que ver con la administración. Cuando usted ofrenda y da su diezmo, usted está haciendo o poniendo en práctica un principio que se le dio al pueblo de Israel. Un principio que funcionó en Israel. A Israel se le dijo que ellos serían bendecidos y que tendrían para dar más que para pedir. Ellos no pedirían, ellos darían. Estarían en capacidad de dar, siempre y cuando ellos cumplieran con lo primero. Lo primero es primero. Lo primero es el Señor. Dice Harris Morin, dice Harris, se me va el nombre. Pero él dice esto: si yo al recibir el dinero lo primero que hago es apartar lo que tengo que pagarle a la empresa eléctrica, quiere decir que le tengo más temor a la empresa eléctrica que a Dios. Porque en lo primero que pienso cuando recibo mis recursos, ahí está mi respeto, mi temor, mi reverencia. El diezmo y la ofrenda nos hace ser administradores de Dios, mayordomos de Dios, socios de Dios, inversionistas de Dios. Porque Jacob dijo: si tú me das, yo te daré. Si tú no me das, no me pidas, porque no me has dado. Pero Dios nos ha dado y nosotros no lo hemos hecho. Lo que trato de decirles es que el diezmo corresponde al tiempo de la época patriarcal. No es de la ley, es un principio de fe. Bien, creo que esta es la sana doctrina. La mala doctrina es exigir el diezmo o manipular para que la gente dé el diezmo. Eso es malo. Pero también es malo decir, y es casi una herejía, decir que el diezmo no es para esta época. Eso es un error terrible, terrible. No se puede sustentar con la palabra de Dios. Si yo dijera que el diezmo no es para hoy, entonces tampoco es la ofrenda. Porque dígame esto: en ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que tenemos que dar ofrenda. Literalmente en la Biblia no encuentro ahí que la Biblia en el Nuevo Testamento diga que en el culto yo debo dar mi ofrenda. Los que ignoran este principio dicen: no, lo que está vigente es la ofrenda, no el diezmo. Pero ¿dónde dice el Nuevo Testamento que tengo que ofrendar? No. En los macedonios, capítulo 8 de 2 Corintios, sí, pero ellos estaban recogiendo una ofrenda para los santos. No era ofrenda, era limosna. Cuando nosotros ofrendamos y diezmamos, estamos poniendo en práctica un principio que nace de la época patriarcal, de la época de Abraham, y que se legisló para Israel. Pero el principio está ahí. ¿Usted quiere ser más bendecido? Pruebe a Dios. Así dijo el Señor en Malaquías: pruébenme. ¿Usted quiere disfrutar de bendición y ser prosperado, como dice Juan, 3 Juan, en todas las cosas? Pruebe a Dios. Pruébelo. Bueno, esto es una pequeña desviación del tema. Ya nos incorporamos otra vez. Entonces, hermanos, después del Génesis encontramos, decíamos, la historia de una nación sacada de la esclavitud,
que peregrinó por 400 años, por 40 años en el desierto y concluyó tomando posesión de la tierra de los cananeos. De esto nos hablan el libro de Éxodo, el libro de Levíticos, el libro de Números y el libro de Deuteronomio, que hace una recapitulación de todo lo que se dijo en los 4 libros anteriores. Yo lo que veo en las lecturas que hemos tenido del viernes para acá, viernes, sábado y domingo, lo que encuentro aquí es, encuentro un pueblo salvado, victorioso y bendito. Esto es concerniente a Israel, pero déjeme decirle, una interpretación sana de las Escrituras nos llevará siempre a ver que las bendiciones de Israel se extienden hacia los gentiles. La bendición del pueblo de Israel nos alcanza a nosotros. Por eso Romanos dice que no es judío el que ha sido circuncidado físicamente, sino es judío el que ha sido circuncidado en el corazón. Y no son verdaderos descendientes de Abraham los que tienen la circuncisión en el cuerpo, sino son verdaderos hijos de Abraham los que han sido circuncidados en espíritu. Entonces las bendiciones de Israel nos alcanzan a nosotros. Y si yo encuentro aquí un pueblo salvado, un pueblo victorioso y un pueblo bendito, es exactamente lo que el Nuevo Testamento nos dice acerca, o lo que el Nuevo Testamento dice acerca de nosotros, la iglesia. Nosotros somos ahora ese pueblo salvado, victorioso y bendito. Amén, hermanos. ¿Cuánto da gloria a Dios? Nosotros somos esa nación salvada, victoriosa y bendita. Salvados. El pueblo de Israel fue salvado por la fe. ¿En qué momento? Cuando miró la serpiente de bronce. Ellos vieron la serpiente de bronce y así se salvaron. ¿Por qué tuvieron que ver la serpiente de bronce? ¿Por qué tuvieron que verla para salvarse? Porque los invadió una plaga de serpientes venenosas. Estaban en el desierto. Fue una plaga de serpientes que se metieron en el campamento. ¿Por qué les pasó eso? Porque ellos volvieron a cometer el pecado de sus padres. Estaban imitando a sus padres. Lea conmigo, capítulo 21, verso 4. Lea conmigo. Capítulo 21, verso 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Lo que ellos quisieron decir, estamos hartos de este alimento pésimo. Hartos, ya no queremos esta comida. Óigame, ellos eran los hijos de los que habían salido de Egipto. Esta es la segunda generación. Salieron de Egipto de 20 años para abajo y el resto habían nacido en el desierto. Aquí los tenemos como la nueva generación, porque la generación que salió de Egipto de 20 años para arriba, todos habían muerto ya en esos 40 años por castigo de Dios. Esa generación de padres fueron murmuradores, inconformes, criticones,
Y si cometieron tantos pecados, porque se rebelaron contra la autoridad, contra Moisés, contra Aarón, siempre estaban inconformes y murmurando. 10 veces dijo Dios: este pueblo me ha provocado. 2 veces le dijo Dios a Moisés: hazte a un lado porque los voy a destruir, los voy a consumir. Si Moisés se hubiera quitado de en medio, ese pueblo se hubiera acabado, pero Moisés no lo permitió. Esa generación había muerto. Sus hijos estaban aquí ahora. Capítulo 21, son los hijos. Pero como dice que de tal padre tal hijo, o de tal palo tal astilla, ellos están imitando a sus padres. Ellos vieron tantas veces cómo sus padres se quejaron por la comida, porque no había agua, por el calor, por el frío. Se quejaban y protestaban y se rebelaban contra Moisés. Aquí lo están haciendo ellos también. Son los hijos, lo están haciendo. Miren lo que dicen: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este desierto? Y es que estaban estaban al sur de la tierra prometida. Al sur. Era cosa de seguir adelante y ahí estaba la tierra de Canaán. Pero el Señor le dice a Moisés que los lleve hacia el oriente y que rodeen el mar muerto, porque van a entrar a la tierra por la parte oriental, por el río Jordán. Pero para eso tienen que atravesar un territorio de un pueblo que se llamaba Edom. Edom era un pueblo hermano. Edom es Esaú. Esaú era el hermano de Jacob en el nacimiento. Ellos le pidieron permiso a Edom que les dejara pasar en su territorio. Edom se los negó y en lugar de eso les declara la guerra. Pero Dios le dice a Moisés: no, con tu hermano no pelees, bordeen. Y es cuando ellos tienen que rodear a Edom. Pero rodear Edom era como regresar hacia el sur. Ahí dice hacia el Mar Rojo. Cuando ellos vieron que van caminando hacia el sur, hacia el Mar Rojo, ellos piensan: vamos de regreso otra vez. 40 años hemos dado vuelta en el desierto y ahora nos están llevando de regreso al Mar Rojo. El pueblo se desanimó y terminó diciéndole a Moisés: ¿sabes qué? Ya no aguantamos, ya estamos hartos de comer maná. Esta comida es pésima, ya no la queremos. Entonces Dios se enoja, como lo había hecho antes, y permite que la plaga de serpientes invadan el campamento. Así que cuando ellos ven que están muriendo, envenenados, intoxicados por el veneno de las serpientes, y se están muriendo en cientos o miles, le piden a Moisés que pida al Señor que saque las culebras. Pero en lugar de sacarlas, Dios le dice a Moisés: hace un asta, hace una serpiente de bronce y ponela en un palo. Si alguien quiere vivir, que mire la serpiente. Un campamento que tenía casi 500,000 de personas, ubicados en tiendas. ¿Dónde podía estar esa asta para que la vieran desde cualquier distancia? Por muy alta que estuviera, no la podían ver a unos 200 metros, creo yo. Tenían que correr, literalmente correr y buscar dónde estaba la serpiente de bronce y verla. Era la única forma de vivir. Bien, así fue como el pueblo sobrevivió, salvados por la fe, mirando la serpiente de bronce. La serpiente de bronce tenía que ser vista por fe. Alguien pudo haber dicho: yo no quiero verla, yo no voy a hacer lo que dice Moisés, yo no creo eso, y se murió. Verla era un acto de fe y de obediencia, porque la fe y la obediencia nunca se separan, van juntas. La obediencia es prueba de que hay fe. La obediencia es la que respalda la fe. Si no hay obediencia, no hay fe. La obediencia nos lleva a la fe. Muy bien, salvados por la fe, mirando la serpiente de bronce. Segundo, victoriosos en la batalla.
porque caminaron en la obediencia. Si usted lee el libro de Números, del capítulo 21, verso 10 en adelante, ahora dice ahí, no lo lea, dice: después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Después partieron de Obot y acamparon en Abarim. Después partieron de Abarim y llegaron a Sered. Y después partieron y llegaron, y después partieron y llegaron. Después de que vieron que las serpientes los habían, después de que vieron que Dios los había castigado duramente y que murió mucho pueblo, no dice la cantidad, pero dice que murieron muchos. Después de que vieron que Dios se había enojado porque ellos estaban inconformes en caminar en la dirección que Dios les estaba marcando, ahora sí, van obedientes. Ahora sí caminemos obedientes. Y van avanzando. Ahora sí, salen y llegan, vuelven a salir y llegan. Le dicen a Moisés: dinos por dónde, Moisés. Tú dices, tú mandas, si nos llevas otra vez a Egipto, nos vamos a Egipto. No vamos a protestar, no vamos a murmurar, no vamos a enojarnos contigo. Llévanos. Son mansitos, están convencidos, están arrepentidos. Pero esa victoria los va a llevar de lugar esa obediencia los va a llevar de lugar en lugar, de lugar en lugar. Van a rodear Edom y van a llegar a la parte oriental del Mar Muerto para acercarse al río Jordán por el lado oriental, el este. Pero ahora está el problema de que allá adelante tienen un pueblo que se llaman los amorreos. Su capital era Hesbón y su rey se llamaba Sehón. Esa parte oriental no estaba en las tierras de la conquista. La conquista está del otro lado del río Jordán. Ellos están rodeando nada más la tierra. Entonces hacen lo mismo que hicieron con su hermano Esaú. Le mandan a decir al rey Sehón: déjanos pasar. No queremos ni tu tierra, ni tu agua, ni tu ganado. No queremos nada de ti. Solo danos permiso de pasar. Queremos pasar por tu territorio. Y no vamos a tocar tu agua, ni vamos a tocar tu fruta, tus frutos. ¿Y sabe qué hace Sehón? Junta su ejército y sale contra Israel y le declara la guerra. Dice el verso 23: mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, 21-23, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Jaza y peleó contra Israel. Bueno, ese no era el plan, ese no era el deseo. Pero ocurre algo maravilloso. Según Deuteronomio capítulo 2, porque Deuteronomio es la repetición de la historia. En Deuteronomio capítulo 2, versos 24 y 25, no lo leo por falta de tiempo. Dios le dice a Moisés: levántate y pelea contra Sehón, rey de los amorreos. No les tengas miedo. Pelea contra él. Yo lo entrego en tu mano. Y le dice Dios a Moisés: a partir de hoy empezaré a demostrar que yo estoy con ustedes. Y que las demás naciones sabrán que, a ver, mejor lo voy a leer, porque puede ser que esté citando mal la cintura. Oiga esto: hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán de tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. A partir de ese momento, a partir de esa batalla contra los amorreos dirigidos por Sehón, dice Dios: levántate, levantaos y salid, pasad el arroyo de Arnón. He aquí yo entrego en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella. Entra en guerra con él.
Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Muy bien. Dios les está diciendo, denle. Y se quedan con esa tierra. Era la primera tierra que ellos iban a conquistar. Era su primera batalla después de haber salido de Egipto. Hasta ese momento ellos no habían peleado una sola batalla para conquistar. Era la primera. Y Dios le dice, de aquí en adelante, las naciones van a tenerles miedo a ustedes. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Aleluya. Gloria a Dios. Y regresando al libro de Números, en el capítulo 21, versos 24 y 25 dice, y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Dice, Israel hirió a filo de espada a los amorreos. Y esa fue la primera tierra con la cual ellos se están quedando. ¿Por qué hablo de un pueblo victorioso? Porque ahora ellos ya van sin murmurar, ya no están protestando, ay que la comida, ay que el mensaje, ay que la alabanza no me gusta, que hacen malas cosas, que las cosas en la iglesia no me gustan. No, ya no van murmurando. Ahora avanzan en silencio, se dejan guiar, obedecen. La obediencia nos lleva a la victoria. La primera victoria la van a tener contra un rey poderosísimo como era Sehón, rey de los amorreos. Y ya de paso, también otro rey llamado Og, rey de Basán, también les declara la guerra. Y Dios le dice a Moisés, también dales a ellos, porque también su tierra es de ustedes. Repito, esa tierra no era la tierra que ellos tenían que conquistar. Pero como estos amorreos no quisieron colaborar, sino declararon la guerra a los hijos de Israel, ellos los derrotaron y se quedaron con todo. Escuche entonces, la fe no es fe hasta que no haya obediencia. Y la obediencia nos lleva a la victoria. ¿Por qué no hemos sido victoriosos? Porque hemos sido creyentes sin obediencia. Hemos creído, pero no hemos obedecido. No hemos obedecido. La Biblia dice, orad sin cesar, orad en todo tiempo, oren en todo lugar. Pero ¿cuántas veces oramos? No hay obediencia. Este libro no se apartará de tu boca, delante de ti. De día y de noche meditarás en ella, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿leemos la Biblia todos los días? Es lo que dice el libro. Es lo que dice. Es que si lo hacemos nos va a ir bien. Preferimos profecías. Preferimos que nos digan, te va a ir bien. Lo mejor viene para ti. Lo mejor está por... Nos gustan las profecías. Mejor hagamos lo que dice la palabra y nos va a ir bien. Y todo lo que hagamos va a prosperar. Estaríamos mejor si hubiéramos obedecido. Hemos creído, pero no hemos caminado en obediencia. La fe y la obediencia van de la mano. Y cuando hay obediencia, hay ¿qué? Victoria. Victoria. No seremos un pueblo victorioso hasta que no obedezcamos la palabra del Señor. Hasta que no pongamos por obra su palabra. Para que nosotros pongamos por obra su palabra, necesitamos primero, obedecer el principio dado a Josué y dado en el Salmo 1, y que se extiende en toda la Biblia. Meditar, leer y meditar en la ley o en la palabra de día y de noche. Orar en todo tiempo, orar sin cesar, no desmayar, no dejar de orar nunca. Practicar la justicia y la misericordia. Estas son las cosas que hay que hacer. Practicar la justicia y la misericordia. Si obedecemos,
hermanos, van a haber victorias. Es que nos hemos buscado atajos para la bendición. Hemos creído que simplemente con creer la palabra, yo creo la palabra, yo hago mía la palabra, yo decreto que la palabra y hago, pero la obediencia, justicia, misericordia, humildad, etcétera, etcétera. La palabra, la obediencia a la palabra nos dará siempre la victoria. Aquí tenemos entonces a un pueblo salvado por la fe en la serpiente de bronce y victorioso porque caminó en obediencia. Da gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Y por último, un pueblo bendito. Estoy hablando de un pueblo salvado, victorioso y bendito. Tercero, benditos por elección. Capítulo 22, verso 12. Aquí es Dios hablándole a Balaam. De Balaam quiero hablar de hoy en 8. Dice capítulo 22, verso 12. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. No vayas con ellos, no maldigas a ese pueblo, porque ese pueblo es bendito. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y debemos regocijarnos porque lo que le pasó a Israel llegó a nosotros. Las promesas de ellos son nuestras. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel era un pueblo bendito. Balaam bendijo 4 veces a Israel en lugar de maldecirlos. 4 veces intentó complacer a Balac, el rey de Moab. 4 veces le pidió a Balac que preparara el altar y iban a hacer el holocausto y a ver qué le inspiraba a Dios. Balac quería que Balaam maldijera a Israel. Pero Dios le había dicho a Balaam: cuidado, no maldigas a ese pueblo, porque ese pueblo es bendito. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pueblo bendito. De este pueblo habló Balaam. Ya estoy concluyendo. Démosle un vistazo al capítulo 23, verso 20. Si los niños están entrando, ayúdenme a que agárrelos ahí, siénteselos a la par y retuérzale las orejas así, mire, para que estén calladitos. Bueno, capítulo 23, verso 20. ¿Qué dice? Dice: he aquí, dice, eso lo dijo Balaam, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Dios no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. ¿Sabe cómo traduce la versión contemporánea el versículo 23?
Lo he leído en la versión 60, dice, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Oiga cómo lo traduce la versión contemporánea. Contra Jacob nada pueden las brujerías. ¿Me está oyendo? Contra Jacob nada pueden las brujerías. Contra Israel nada valen las artes mágicas. ¿Por qué no pueden contra el pueblo de Dios las brujerías, ni las adivinaciones, ni las hechicerías? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es bendito. Porque somos benditos. Si a usted le han dicho, es que te hicieron un mal, te están trabajando, ríase. Porque somos benditos. Contra Israel, dijo Balaam, contra Israel nada pueden las brujerías, y contra Israel nada pueden las artes mágicas. Porque es un pueblo bendito. Bendito, bendito. Usted no necesita proteger a sus niños del ojo. Que no le hagan ojo. Le vamos a poner un brazalete rojo, o le vamos a pasar huevos con ruda. Eso no funciona para los creyentes. Que la gallina negra, que le raje con ajos en la puerta, que los machetes cruzados puestos en cruz en la puerta, que la cruz de milpa para proteger la cosecha, que una pata de conejo para protección. Todas esas son puras charadas, porque nosotros somos un pueblo bendito. Somos un pueblo bendito. Somos un pueblo bendito. Dijo Balaam, este pueblo tiene fuerzas como el búfalo y se levantará como el león. Aleluya. Por falta de tiempo, nada más reduzco o resumo. Estas promesas pertenecen con toda claridad y con todas las bases escriturales en el Nuevo Testamento para los creyentes. Usted y yo hemos sido salvos por la fe, porque en lugar de mirar una serpiente de bronce, hemos visto a Cristo colgado. No fuimos llamados a ver una serpiente en el asta, porque Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, para que todos los que en él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Hemos sido salvos por la fe. Somos salvos por la fe. Y somos victoriosos siempre y cuando andemos en obediencia. No se trata de una promesa, de una profecía o de algo que nos anime y nos levante. No, Señor, obedezcamos su palabra. Obedezcamos la palabra del Señor. Seamos justos, practiquemos la misericordia. Seamos íntegros. Leamos su palabra, meditemos día y noche en ella, oremos en todo tiempo. Y lo demás lo hará el Señor. Él pondrá de rodillas a nuestros enemigos. Seremos una nación, un pueblo que se levantará como león y con las fuerzas del búfalo. Nosotros hemos sido salvos por la fe y seremos victoriosos caminando en la obediencia, y seremos benditos con toda bendición espiritual, porque así lo dijo Pablo en Efesios 1:3. Ustedes son benditos con toda bendición espiritual desde antes que el mundo fuera hecho. Somos benditos. No estamos buscando ser benditos.
somos benditos. Esa bendición la tenemos, esa bendición la tenemos por elección, porque Dios nos escogió. Así como dijo Balaam, Dios no ha visto maldad en Jacob, Dios no ha visto iniquidad en Jacob. ¡Ja! ¿Cuánta iniquidad había en Jacob, en el pueblo de Israel? Murmuraciones, rebeliones, reclamos, rechazos. El pueblo se rebeló, pero Dios en su misericordia cubrió sus iniquidades, porque era un pueblo que Dios había escogido. Y por elección usted y yo somos benditos, a pesar de que nos hemos rebelado contra Él. A pesar de que nos hemos equivocado, hemos cometido cosas o actos ilícitos, reprobables delante de Dios, Dios aún nos ve como pueblo bendito, porque nos escogió para ser benditos. Aleluya. Vamos a estar de pie.